Hola, bienvenidos a esta nueva edición del podcast Chicken con Papas. Hoy estamos presentes su servidora, Paola Blanco Olvera, Carlos Enrique Valencia Suárez, Martín Calipa García, Uriel Castillo Martínez. y les hablaremos sobre los siguientes temas: la evolución del derecho en México y su esclavitud, el origen de la máquina del vapor, quién, cómo y dónde surgió, el adelanto del derecho laboral, los artículos del mismo y previsión social. Ok, el primer tema que tocaríamos sería el origen y la evolución del derecho laboral. Nos dice que el ser humano durante las diversas épocas que ha pasado ha tenido que luchar de diversas formas para hacer valer los derechos que como individuo le corresponden, y desde hace tiempos remotos tuvo que luchar contra el que se denominaba el más fuerte. Así pasa a la época donde era esclavo y los tratos eran de lo más cruel y ruin, donde su único y miserable pago era el de especie, y no lo era realmente vasto como para poder tener una vida adecuadamente alimentada. Bueno, con esto que dices, la verdad me recuerda mucho a una revista crítica de la historia y las relaciones laborales y de la política social. En esto también nos habla sobre lo que tú comentabas, sobre el tipo de esclavitud que existía o que sigue existiendo hoy en día, que también nos dice que es una interconexión mundial y que a veces los avances tecnológicos, a pesar de que ya existen, no nos dejan avanzar como tal para la sociedad. Bueno, igual como tú comentabas, Bueno, aquí tomando alguna referencia, algún dato que, no sé, algún maestro me comentó, pues un trato, pues no de esclavitud, pero sí como que de propia remuneración entre los patrones de ellos, eran pues las tiendas de raya, ¿no? Que se supone que los trabajadores les pagaban a sus, entre comillas, trabajadores, pero ellos les daban un tipo de moneda que solo podría ser gastada en su propia tienda y no podrían gastar más de cierta cantidad, así que pues prácticamente lo que les pagaban pues terminaba de nuevo en sus bolsas cada día. pues sí, eso como tú dices, ese también es el comentario que tú sacas. Me parece que es de aquí, propiamente de México, ¿no? Cuando existía demasiada esclavitud o cuando llegaron la invasión de los españoles, ¿no? Cuando empezó a existir el feudalismo y esto hacía lo que tú comentas, este tipo de acciones, ¿no? Que una persona, como lo dice en el texto, que una persona que se creía fuerte o que tenía los recursos necesarios, mandaba hacia la gente que no lo tenía o que era débil. Entonces estas formas fueron surgiendo. También como tú dices, yo también he escuchado otro caso, pero más recientemente en maquiladoras, que es lo mismo que hacen y supuestamente que a la fecha de hoy ya no tiene que existir esclavitud. Siento que eso es algo muy, ¿cómo podría explicarlo? Bueno, sí, lo que nos dice sí es cierto. También yo he llegado a escuchar eso, que bueno, en las maquiladoras tienen personas que pues las tienen en contra de su voluntad en cuartos, y pues lamentablemente pues eso supuestamente está penado, pero a boca de todos creo que realmente nadie ha decidido hacer nada al respecto. Pues sí, yo creo que los hacen con ese tipo de engaños, ¿no? Yo creo que les prometen cosas, no creo que ese tipo de personas quieran estar acá en esas condiciones y lo que hacen los engañan con palabras bonitas muchas de las veces, ¿no? Pues sí, por ejemplo, yo tengo una tía que trabajó en una maquiladora y pues me comentó que una de sus compañeras pues que la tenían amenazada, ¿no? Que lo trataban mal y que pues, supuestamente no les daba un pago accesible, que era muy mínimo, y pues, se quiso quejar y pues el patrón la amenazó y lo obligó a encerrarla, no comía y pues, llegó a escapar, ¿no? Pero pues pienso que es por falta de economía o Por necesidad, no, más que nada. Bueno, Pues sí, también, permíteme, Okay, también me recuerdo que otra de las revistas llamada Nexos, me parece que la publicación es del 2008, también nos dice que la trata de personas es cara menos conocida de la globalización. Esto no aplica ni en estados legales, sociológicos, y por supuesto ni en la edad, ni el sexo, ni en la actividad económica. Esto siempre ha existido, o sea que siempre desde una edad remota hasta
hasta el día de hoy ha existido este tipo de esclavitud y no nos ha permitido una evolución como tal. Sí, no, bueno, lo que nos comentaba mi compañero, o sea, bueno, a como lo narró, pues creo que lamentablemente las personas que sufren más este tipo de abuso son las personas de escasos recursos o también de comunidades rurales que vienen de fuera a base de engaños, o sea, les prometen trabajo, una vivienda, un hogar aquí en la ciudad. Y pues lamentablemente hay gente que se aprovecha de este tipo de casos, ¿no? Que las personas pues no tienen preparación o pues simplemente pues ellos vienen con la mejor de las intenciones y por su buena fe se aprovechan de eso. Bueno, pues sí, ¿no? Pero regularmente se van pasados hacia los pueblos pues más pobres, ¿no? Son a la gente que les engañan, que quieren tener una vida mejor, pero pues por la falta de ¿cómo se puede decir? De que aprenden, no saben leer, no saben escribir, y pues les engañan fácilmente, ¿no? Pues sí, pues más que nada la marginación a veces de las comunidades, esto hace que tengan falta de comunicación, ¿no? También como una vez nos explicaba un profesor, México como tal es uno de los precursores de los derechos como tal laborales, pero sabemos muy bien que muchas de las personas tienen la falta de conocimiento de estos existentes, o sea que en realidad no podemos decirlo como tal que no sirven de nada, o que existe demasiada corrupción aquí que no podemos seguir avanzando con esto, y en realidad, como dice nuestro tema, no existe una evolución como tal, ¿no? Y bueno, citando aquí un autor que tengo, que se llama Gustavo Adolfo Sierra Romero, bueno, nos dice que en todas las épocas de la historia, de cierta manera, el hombre ha tratado de explotar al hombre laboralmente, es decir, que hace que otros trabajen para él, pero con la mínima remuneración, o sea que pues prácticamente lo que quieren es trabajo, pero pagándolo de una manera pues que no lo vale, o sea, pagan muy poco por el trabajo que se está haciendo. Los empresarios, gerentes y directores del talento humano tienen un gran reto empresarial: buscar, inducir y mantener en su equipo de trabajo a personas capacitadas para hacer el trabajo de sus organizaciones. Esto a través de brindar un ambiente que mejore su calidad de vida y procure su protección personal y familiar. Pues bueno, eso se supone, se podría decir que son como los ¿cómo decirlo? Principios. Los derechos, ¿no? Los derechos, ¿no? Los derechos, pero pues creo que en México, creo que pues la mayoría de los trabajos, creo que eso es lo que menos le ofrecen al trabajador, lamentablemente. Pues sí, sabemos muchas de las veces que la manufactura, hoy en día la manufactura china o la manufactura asiática como tal, es de las más baratas. Sabemos muy bien que en México existían varias empresas aquí, pero ¿qué es lo que pasó? Que la manufactura o la producción en el continente asiático es demasiado barata, y ¿qué es lo que hace? Que varias de las empresas se muden para allá y quiten recursos a varios de los demás países. O sea, que yo creo que eso también tendría que verse, porque si ellos también creo que trabajan en condiciones a veces muy desagradables, ¿no? Ok, sí, tomando en cuenta lo que acabas de decir del continente asiático, bueno, sí, eso de hecho tiene mucha importancia, porque también eso afecta a la economía aquí en el país, o sea, como tocando el tema, ¿no? Porque lo que hacen allá en Asia es que, bueno, la mano de obra no es tan bien pagada como acá. O sea, aquí se puede vender un producto a tal precio, pero como allá se están brincando la parte de los derechos, el PTU y el cierto pago de mano de obra, pues ellos consiguen dar el mismo producto que se vende aquí, pero a la mitad de precio o a un precio bastante más accesible, lo cual pues hace que aquí pues no se venda el producto que es hecho nacionalmente, pero que allá sí, debido a todos los pagos que se evitan. Bueno, pues sí, ¿no? Creo yo que es uno de los grandes problemas acá, que el gobierno permite que adquieran de otras empresas los productos, mientras que acá lo pueden hacer y pueden vender sus productos y genera empleo a la sociedad, ¿no? Ahorita acabo de ver hoy en la mañana que gracias a esto, como contamos, la manufactura o como tal el continente asiático tiene muchas empresas en esa parte. La economía se podría venir un poco abajo, la verdad.
porque ellos son uno de los precursores o uno de los líderes en la economía como tal. Entonces estaba viendo que ellos, a veces Estados Unidos, bueno, como tal nosotros dependemos de Estados Unidos, ¿no? Como ya lo sabemos, por el Tratado de Comercio. Entonces lo que pasa está en que igual de esa misma forma, sobre el continente asiático, o principalmente China como tal, depende de Estados Unidos depende de esta. Entonces, ¿qué es lo que pasa con el problema del coronavirus? Está habiendo mucha escasez, o cómo lo diré de esta forma, degradación en sus empresas, que es lo que hace que afecte a la economía como tal de Estados Unidos y como consecuencia la de nosotros al estar ligados con ellos. Ok, pero abordando otro tipo de temas, tenemos un dato aquí. Mi compañero leerá. Bueno, el dato nos dice que, a ver, como estamos hablando del derecho laboral. Nos prestaron un dato que nos dice que años posteriores a la guerra se presenciaron dos sucesos trascendentes para la evolución del derecho. Como tal era el europeo, o sea, no mexicano, pero sí trata sobre el derecho laboral. Entonces nos dice que fue la creación de la OIT, que es la Organización Internacional del Trabajo de Versalles, del 28 de junio de 1919, y la promulgación de la Carta Magna Alemana de Weimar el 11 de agosto de 1919. En estos dos documentos, supuestamente en esto, México se adelantó 2 años, porque México lo puso, como sabemos, en 1917, y nos dice que, en comillas, se operó una transformación colosal en el derecho del trabajo. Nos dice también que la Constitución de Weimar, o la primera de Europa, se dedicó capítulos al derecho del trabajo, los cuales nuestra Constitución se había anticipado 2 años. Lo mismo que les había comentado. Nos dice que la Constitución de Weimar, que fue una de las instituciones europeas, alemana como tal, nosotros nos anticipamos, pero hemos visto muchas de las veces que en realidad esto es cierto. Pues realmente, a pesar de que hayamos como que nos hemos adelantado en este tipo de como reglamento o artículos, aspecto, ¿no? Ajá, por así decirlo, pues realmente es como que la diferencia, porque tal vez allá en Alemania, pues allá sí los pongan en práctica o les den buen uso, pero pues lamentablemente aquí en México pues no son como que muy considerados o tomados en cuenta, lo cual pues a pesar de que hayamos adelantado y se puede decir que nos hayan copiado, etcétera, algún ejemplo así, pues no somos iguales, porque pues ellos sí lo aplican, se podría decir. Pues sí, tomando en cuenta que seamos sinceros, ¿no? O sea, en 1917, como nos habían comentado, seamos sinceros, ¿cuántas personas mexicanas sabían leer, no? Como tal. O como hoy en día hay muchos presidentes que ni tan siquiera saben leer, ¿no? O sí saben leer, pero ni tan siquiera saben lo que leen, ¿no? Y pues como tal, sabemos que Alemania o el continente europeo, pues sí, tiene una mejor educación, ¿no? A través de los años, o es lo que hemos visto. Si hacemos comparaciones de Alemania con México, siento que hay una enorme diferencia, ¿no? ¿O qué les parece a ustedes? No, pues yo creo que sí es mucha diferencia, ¿no? Hablando tú de lo que dices, que algunos presidentes no saben leer, pues ves que estuvo muy, podría decir, muy de moda cuando entró el presidente Enrique Peña Nieto, que estuvo, le llegaron muchos memes y pues había reportajes donde pues, sí era muy sí, evidente, ¿no? Más que nada su falta de conocimiento. Sí, la verdad, como lo que comento, pues sí, ya sabemos, ¿no? Que hemos tenido presidentes a veces que nos representan de mala manera, o por llamarlo de esta forma, ¿no? O que tal vez nos dejan un mal sabor de boca a la hora de verlos, ¿no? O de su forma de actuar, y que hemos visto que a veces hacen aberraciones cuando se presentan al público, ¿no? Sí, creo que nos tenías una nota o algo así. Sí, pues una historia de la economía, que fue uno de los fenómenos más relevantes que se produjeron en Estados Unidos,
Como respuesta a la Gran Depresión fue sufrimiento de lo que con el tiempo a veces se formó aprobado y con frecuencia el tono concedió que llegaría a denominarse el estado del bienestar. Esto sería la creación más perdurable de la revolución. Sí, bueno, el tema que hablaste, pues sí, nos habla otra vez de la economía, ¿no? Creo que en el derecho laboral es fundamental la economía, ¿no? Porque en eso nos basamos para hacer muchas cosas. Otro de los datos es que, como sabemos, teníamos un sueldo base, ¿no? Un sueldo fijo. Como les decía, no nos podemos comparar con otros países, otros continentes, ¿no? Sabemos muy bien que hace tiempo, o hace algunos años, nuestro salario mínimo, ¿en cuánto estaba, compañero? No recuerdo. Recuerdo que 80 pesos me parece, la verdad. No, Sí. estoy seguro. Sí, 80 pesos. Y en este año, en el 2019, me parece, cuando a la entrada del presidente actual, me parece que subió el salario. Tengo datos que nos dicen que el salario aquí en México, o como tal, subió el 16%. Esto es equivalente de que supuestamente del 80 subió a 102 pesos con 68 centavos. Esto da una generalidad en México que el porcentaje mensual del sueldo es de unos 3.121 pesos. Pero existe una contraparte, porque nos dice que también que en la zona libre, en la zona fronteriza, subió un 5%. Y seamos sinceros, ahí se ganó un poquito más. Hay más gastos como todo, pero pues sí, subió un porcentaje. Y me parece que ahorita el salario ya está en 176 pesos diarios como tal. Y sí, es una constante de 70 pesos la diferencia de salario. Pero seamos sinceros, tenemos el dato que en Europa el salario mínimo mensual es de 1.584 euros. Si lo transformamos a pesos mexicanos, aproximadamente ¿cuánto da esto? Casi mensual, pues, por hablarlo así. No sé cuánto da, a ver si nos podrían hacer el cálculo. Bueno, pues el cálculo aproximadamente de 30.000 pesos. Sí, ¿qué medida tomaste en cuenta? ¿Cómo tomaste la equivalencia del euro? O sea, a pesos mexicanos. Sí, pero ¿a cuánto fue la cantidad? Aproximadamente pues 20 pesos. 20 pesos, la verdad sí es una enorme diferencia. Y esto nos dice claramente que hay una diferencia astral, ¿no? Porque abismal más que nada, sí. Muy grande, porque nos dicen que supuestamente somos 2 años adelantados en cuestiones de derecho laboral. ¿Y qué vemos en este caso? Que no es cierto, ¿no? Pues es que es prácticamente lo que ya comentamos, o sea, a pesar de haberlo hecho antes, no significa que pues lo tomemos o lo llevamos a la práctica, pues eso nos afecta. Sí, eso sí, nos afecta más que nada, ¿no? Pues como vimos, pues el derecho laboral aquí supuestamente en este año se aplicó y se aplicó bien, habiendo un aumento al 16%, que supuestamente en 30 años no había subido tanto, pero vemos que en realidad sigue siendo demasiado poco para nosotros, ¿no? Sí, porque pues, realmente con este salario mínimo pues no llegan a mantenerse, ¿no? O sea, hay familias que son de 6, de 7. Realmente ese salario no es factible para unos, ¿no? Pues sí, y nos quedamos cambiando de tema. ¿Saben de dónde viene la palabra derecho? Que diga, trabajo. Pues supuestamente dice que la palabra trabajo dice que teniendo muchas connotaciones, desde la terminación de un esfuerzo hasta la palabra travis, que significa traba, es decir, que el trabajo representa una traba para los individuos. Y es esto, ¿cómo ven? ¿Qué piensan? ¿Que en realidad sí es una traba para nosotros? Pues entre comillas, ¿no? Se podría decir que de cierta manera sí, pero pues ahora sí que ya es opción de cada quien decidir hacerlo. Pues sí, y yo creo que nos viene a nosotros los mexicanos, ¿no? Como crecimos viendo muchas, que como decirlo así, series, ¿no? Mexicanas, comedias o series, por decirlo así. Una frase icónica, ¿no? De Don Ramón, que nos decía que ningún trabajo es malo, pero lo malo es tener que trabajar, ¿no?
Yo creo que es una frase chusca, ¿no? Pues sí, este personaje, ¿no? Que siempre nos mostró que pues a pesar de que no trabajaba ni siquiera pagaba la renta, pues ahí seguía, ¿no? Y pues creo que es como que el ejemplo, ¿no? De nosotros los mexicanos, que a veces sin hacer nada, pues ahí la llevamos, quién sabe cómo, pero pues salimos adelante. Pues sí, como tal también nos habla sobre el derecho laboral, ¿no? De cada quien, este personaje nos dice que tenemos la decisión, ¿no? Como tal de ser libres de querer trabajar o no querer trabajar, ¿no? Y este personaje tal, pues nos hacía ver que no le gustaba trabajar como tal, ¿no? O sea, que él vivía así su manera y era complaciente para él, ¿no? Bueno, cambiando de tema, ahora les vamos a hablar sobre... Entrando en un ámbito internacional, destaca como tal la revolución industrial que viene desde el siglo XVIII al siglo XIX, que nos dice que es la transición del taller a la fábrica. Como tal, esto nos dice que es del artesano hacia el obrero. Debido a estas condiciones, que cuando fue la transición del taller hacia la fábrica, nos dice que hubo más incremento de accidentes de trabajo, pues como sabemos trabajaban con máquinas, ¿no? Como tal, pues es la revolución industrial. Y también nos dice que había un demasiado abuso hacia el trabajador. Si de por sí ya eran abusados en el trabajo, esto incrementó un abuso mayor. También las condiciones eran higiénicas y seguridad demasiado malas. Y también, constante a esto, hubo protestas hacia los trabajadores. De tal como que los legisladores tuvieron la necesidad de crear normas protectoras hacia el trabajador, porque las condiciones de verdad eran demasiado malas, y es por eso que en estos siglos ocurre lo de la revolución industrial, gracias a la creación de máquinas que conlleva el aumento de trabajo y condiciones de trabajo malas, en donde hace que el trabajador se harte de esta forma y vaya hacia una revolución. Bueno, la revolución industrial del siglo XVIII no hubiese sido disponible sin poder las máquinas de vapor, que con su motor de combustión externa se convirtió en las primeras del uso generalizado. Su vital implementación en la industria trajo consigo grandes avances en todos los ámbitos especiales a nivel económico, social y la tecnología. Al conocer de otros aspectos del desarrollo y funcionamiento de la máquina, el vapor, uno de los grandes inventos de la historia. Pues creo que en esto hubo como tú dices, ¿no? Hubo creación de producción en masa como tal, lo que nos dicen, ¿no? Que fue algo mejor, pero pues sí hubo como tal que eficiencia del empleador hacia el trabajador, ¿no? Ajá, fue una de las primeras innovaciones en que trabajó la máquina del vapor. Ok, pero pues ahora vamos a tocar más a fondo en este tema, que es lo de la máquina de vapor. O sea, como para empezar, ¿qué es una máquina de vapor? Nos dice que las máquinas de vapor se llaman así porque son motores de combustión externa. Estos trabajan para convertir la energía térmica, o sea la fuerza del calor del agua hirviendo en energía de tipo mecánica. El calor que resulta de esta, la quema de ciertas cantidades de carbón, hace hervir el agua, que se convierte en vapor, y ese vapor es capturado y dirigido para alimentar una serie de elementos que componen en marcha la máquina. O sea, básicamente este es el mecanismo que usa una máquina de vapor para funcionar. Creo que un claro ejemplo es el tren, ¿no? Pues, sí, ¿no? Hemos visto muchas de las veces, o creo que nos tenemos bien clavados, ¿no? Que una de las principales, bueno, por decirlo así, una de las más vistas es el tren, ¿no? Algo que hemos visto que en muchas películas, o en lo que hemos visto, que eran máquinas que conducían diferentes tipos de materiales o diferentes tipos de industrias que movían sus materias primas como tal ahí, y que veíamos en las películas, o ya sea en vivo, que se transportaban como a través de vapor, ¿no? Como tú dices. Ajá, pues la quema de carbón que producía el vapor, pues hacía que a base de pistones me parece que funcionaba. Pues sí. Y como dato, ¿quién la habrá inventado? Según mis lecturas, dice que Thomas Newcomen
Inventó la máquina de vapor en el año 1705. Esto fue con la ayuda de algunos colegas como Robert Hooke y el mecánico John Cally. Nos dice que Newcomen fue el primero en realizar una máquina de vapor propiamente dicha. Algunos años después se utilizó como base para varios de los inventos más importantes de la revolución industrial, de lo que ya habíamos hablado, como lo es la locomotora, los barcos de vapor y en varias fábricas, entre otras cosas. Ya eventualmente, varios años después, nos dice que James Watt, el creador de las bombillas, le realizó bastantes mejoras que hasta en 1769 terminó por perfeccionarlas, por así decirlo. Bueno, entonces sabemos que como tal se fueron perfeccionando, ¿no? Hasta llegar al siglo XVIII, cuando ya fue un cambio drástico, ¿no? Se podría decir que el detonante de esta fue la revolución industrial, pues ya que explotó el uso de Estas máquinas, ¿no? Pues sí. Ok, pero ahora me podrías decir más o menos cuál es la función o cómo es que funcionan estas máquinas de vapor. Bueno, las máquinas de vapor trabajan por su motor de vapor, alimentando los mismos que han alimentado a las colomatoras y otras máquinas entre los años de 1800 y 1950. Aún existen en diferentes tamaños y formas. Básicamente todos funcionan de manera muy similar. En una caldera de hierve determinada cantidad de agua instantáneamente tras calentarse por un fuego que alimenta por un diverso combustible como madera, carbón, petróleo, y esto hierve. Cuando hierve en el caldera, el vapor se concentra generando una alta presión, y en este estado se lo dirige a una cámara cerrando conocida como cámara de vapor. Bueno, como dato, sabemos que tuvimos un presidente, ¿no? Porfirio Díaz como tal, y hablando sobre los ferrocarriles o los trenes, sabemos que él fue un presidente que inició su mandato del 5 de mayo de 1877 al 30 de noviembre de 1880. Y ustedes van a decir que no duró más tiempo. Pues sí, la verdad sí. Después se interrumpió su mandato, dejó la presidencia por un tiempo, pero después tuvo su mandato de 1884 a 1911. Y esto la verdad que vemos que existió el porfiriato como tal, que duró 30 años como tal. Es el presidente de México que más veces ha reelegido. Pero nos deja algo entre comillas bueno, porque nos dice que él fue uno de los precursores para la llamada PNM, que significa Ferrocarriles Nacionales de México, que se constituyó en 1907, que nos dice que el presidente Porfirio Díaz nos abrió varias vías ferroviarias como tal, pero en 1937 nos dice que Lázaro Cárdenas como tal la consolidó o la nacionalizó poniéndole este nombre. Y hoy les hablaré sobre el artículo 123 del trabajo. ¿Alguno de ustedes lo conoce? ¿Lo ha leído? Claro que no, los conozco. Me conozco. Antes de esto yo no sabía cuáles eran mis derechos y obligaciones, no sabía nada. Así que les quiero compartir un poco de la información que obtuve. Como cualquier persona de México, solo memorizamos los artículos por, no sé, porque te lo piden en la escuela, porque es obligación, porque hay cultura general, etcétera, etcétera. Así como sabemos que el artículo 123 del trabajo, el artículo primero nos habla sobre los derechos que tenemos de toda la Constitución, el artículo tercero nos habla de la educación, el cuarto sobre el derecho de la salud, el sexto la libertad de manifestar tus ideas, etcétera, etcétera. Pero no nos enfocamos en eso, ¿verdad? Hoy hablaremos sobre el artículo 123 del trabajo. Claro, muchos de ustedes saben cuál es el artículo 123, no me dejen engañar. Todos conocemos de manera general que este artículo 123 nos habla del trabajo, nuestras obligaciones, nuestros derechos, bla, 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 bla. Todo de manera general. Pero sinceramente, ¿quién de aquí, de los que me están leyendo, ha leído a conciencia cada una de las fracciones que contiene este artículo? Es muy importante, más que nada, nosotros como mexicanos siempre exigimos, siempre buscamos la manera de ganar más,
de buscar en la manera fácil y la que no nos convenga. Pero vaya sorpresa, nadie exige sus derechos como trabajador, nadie ha checado eso. Pero en fin, para empezar esto hablaremos desde el principio de cómo surgió el artículo 123. Bueno, este artículo inició más que nada del artículo 5. ¿Alguien sabe cuál es el artículo 5? No, ¿verdad? Bueno, yo tampoco lo sabía. Hoy les quiero compartir un poco de la información. En un principio el artículo 5 nos habla sobre el trabajo, pero en algún punto los diputados se dieron cuenta que les faltaban muchos detalles por checar en ese artículo. Les quedaba muy pequeño y decidieron crear el artículo 123, que todo el mundo conoce como el del trabajo. El artículo 5 fue deliberado por Heriberto Jara. Este diputado fue aquel que decidió que la jornada de trabajo fuera de 8 horas. Bueno, ahora ya saben a quién agradecerle. Este diputado en aquel entonces, en 1917, se dio cuenta que las jornadas de trabajo eran muy pesadas para aquellos mexicanos. Así que gracias a él hoy tenemos jornadas de 8 horas. Bueno, aunque claramente no todo el mundo lo cumple, ¿verdad? Pero más adelante ya hablaremos sobre eso. Y de ahí surgió el artículo 123. Ya sé, no sirve de nada esta información, pero tenía que decirlo, es algo muy interesante. Bueno, vamos a sentarnos ya al tema. En México, como yo ya he mencionado antes, no tenemos la cultura de conocer nuestros derechos laborales. Y esto simplemente provoca que algunos jefes aprovechen de nosotros y cometan abusos hacia nosotros, los trabajadores. Así que por ello los invito a leer un poco sobre esto. Es muy extenso este artículo 123, así que hoy me centraré más que nada en lo principal, en lo que debes de conocer tú como trabajador, tú como parte de una empresa, para que simplemente no te vean la cara de estúpido. Uno de los principales es tener un contrato individual de trabajo. Y más que nada, ser escrito, por favor. Siempre se comete ese gravísimo error de no tener las cosas por escrito. Así, de este modo, no podemos tener y exigir nuestros derechos. No importa si eres un trabajador sindicalizado, no sindicalizado, de confianza, que sea tu amigo, como sea. Siempre tiene que haber un contrato laboral de promedio en el cual se deben de especificar los términos y condiciones de este. Ya sé, es muy difícil, ¿verdad? Cada contrato, incluso el más mínimo e insignificante, léanlo, por favor, léanlo. Las letras chiquitas son las más importantes, no sean flojos mexicanos, por favor. Tenemos que quitarnos eso, sin importar qué tipo de empleo vayas a adquirir, cómo, cuándo, dónde vayas a trabajar, es muy importante, porque al final estos se pueden desviar de tu propio trabajo y vayas a hacer cosas que no debes hacer. Cuidado con eso. Por supuesto, lo más importante para todo buen mexicano, ¿cuánto me van a pagar? Especifíquenlo, porque cuidado. Otra característica muy importante es tu aguinaldo trabajador, ¿lo sabías? Todo trabajador tiene que contar con un aguinaldo, es su derecho. Este aguinaldo te lo deben dar antes del 20 de diciembre al final de cada año. Aquí se supone que deben de pagar lo equivalente a 15 días de trabajo. ¿Lo sabían? Por supuesto que no, aceptan muy poco el aguinaldo, incluso algunos no les dan. Es su derecho, está escrito en la Constitución. Si no se lo dan, están violando sus derechos. Si existe un contrato de por medio, debe de estar ahí escrito tu aguinaldo. Si no te lo dan, alguien más lo recibe. Pongan atención a eso. Lo siguiente es la prima dominical. ¿Alguno de ustedes ha trabajado un domingo? ¿Se le ha solicitado un domingo? ¿Se le ha obligado a trabajar un domingo? ¿Saben cuánto tienen que ganar por trabajar un domingo? Por supuesto que no. Muchos de ustedes lo toman como, oh claro, un día más de trabajo. ¿Te lo van a pagar igual? Pero claro que no. Tiene que ser un 25% sobre el salario base que tienes. Pongan mucha atención en los detalles, ya que su jefe de alguna manera siempre buscará de que ustedes trabajen más y les paguen menos. De lo siguiente que les hablaré son de los días de descanso.
debes de gozar de al menos, escúcheme bien, un día semanal de descanso. Esto es independiente a los días festivos, a los puentes que ya por derecho los tienes libres. Y bueno, es normal, ¿no? Tu patrón te dice, no, pues es que quiero que vengas a trabajar este día, tenemos mucho trabajo, necesitamos de tu ayuda, bla, 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 bla. Ok, trabajo ese día de descanso porque usted me lo pide. Pero claro, para esto usted me debe de pagar el doble. ¿Alguno de ustedes lo hace? ¿Alguno de ustedes va cuando no deben y le dicen, oh, qué bueno que llegaste, te voy a pagar el doble? Por supuesto que no, mucho cuidado con eso. Están violando sus derechos. Lo siguiente que hablaremos es sobre las vacaciones y prima vacacional. Si trabajas en un lugar por más de un año, ya te ganaste 6 días de vacaciones, ¿lo sabían? ¡Oh, por Dios! 6 días. ¿Qué van a hacer en esos 6 días? Oh, cierto. Ustedes no los reciben, ¿verdad? Incluso si llegan a trabajar más de un año, 2, 3, 4, cada año se le van aumentando 2 días hasta el 4.º año. Además, te corresponde una prima vacacional del 25% del monto percibido durante tu periodo vacacional. Lo siguiente que hablaremos es sobre la prima de antigüedad. Bueno, lo que teníamos antes, ¿verdad? Hoy ya no existe. Bueno, no es que no exista, sino que las empresas son más listas. Hacen contratos de 4 meses, 6 meses, un año para que no exista tal antigüedad, para que usted renueve y no renueve el contrato y no cumpla con ese derecho. Bueno, para los que sí lo tienen o para los que no han oído esto, este es el pago adicional a que se les otorga a los trabajadores de planta que han trabajado más allá de un año. Un año, ¿escucharon bien? ¿Qué dije antes? Solo pueden tener contratos de hasta 6 meses o un máximo y en algunas ocasiones muy especiales un año. Lo siguiente, licencia de maternidad. Bueno, para ser sincero, en estos tiempos la mujer es muy difícil de contratar. La mujer es muy difícil que encuentre trabajo. ¿Por qué? Y sinceramente, desde el punto de vista de un empresario, no conviene contratar a mujeres. Tienen demasiados derechos, demasiadas obligaciones que exigir. Por ejemplo, y lo más importante, es la licencia de maternidad. Es inevitable que las mujeres quedemos embarazadas, ¿no creen? Sí, ya sé, van a salir con sus cosas de, ay, yo voy a tener hijos, ay, no, porque voy a crecer profesionalmente, etcétera, etcétera. Como sean tus planes, como tú quieras, la licencia de maternidad es un derecho como trabajadora. Ser mujer o mamá no debe de ser un problema en el trabajo. Si llega alguno de ustedes a quedar embarazada, tienen derecho a 6 semanas antes del parto y 6 semanas después del parto. No importa cómo sea, no importa la situación, no importa que tengan mucho trabajo, no importa nada de eso. Es su derecho, en las cuales percibirás tu salario íntegro. Incluso deberás de presentar tu periodo de lactancia durante 6 meses. Y lo siguiente y no menos importante, también existe la licencia de paternidad. Así como lo escucharon, para aquellos papás luchones, existe la licencia de paternidad, no se preocupen. Claro, no es lo mismo como cuando una mujer tiene la licencia de maternidad, ¿verdad? Pero ustedes también cuentan con 5 días laborales con goce de sueldo a partir del nacimiento de tu hijo. Por favor, papás luchones, pidan sus derechos. Ustedes también los tienen, como nosotras las mujeres. Obvio, no de la misma magnitud, pero por favor, presten atención y exíjales a su empresa a cumplir estos derechos y obligaciones. Lo siguiente es la terminación de la relación de trabajo. En caso de que las cosas no llegaran a funcionar en tu trabajo y seas despedido de una manera no justificada, el empleado deberá de recibir un pago de hasta 3 meses de salario más 20 días de salario por año de servicio y prima de antigüedad. Pero claro, esto depende mucho de dónde trabajes, con quién trabajes, etcétera, etcétera. Pero muchos sabemos que no los reciben, muchos sabemos que llegan incluso a llegar a juicio. Por ejemplo, aquí en mi comunidad, en Calipan, Cozaquelán, Puebla, hay un ingenio azucarero. En este ingenio aún existe eso de prima de antigüedad. Uno de los trabajadores, al cumplir los 65 años, deberá de recibir su pensión, su comisión, etcétera, etcétera.
no lo reciben y al final llegan o a un acuerdo o se va a juzgado. Muchos de ellos terminan años y años y años en pelea y no reciben lo que deberían de recibir. Así que siempre de alguna manera el ingenio nunca les paga a los trabajadores lo que debe de ser. Más que nada esto se ve a los empleados de planta, ya que a los trabajadores como los obreros cuentan con un sindicato y claro, con los de sindicato no nos metemos. Y uno de los casos más importantes que encontramos en las empresas es la discriminación. Esto más que nada estamos en un país machista. Se ve en las mujeres, somos acosadas, violentadas, extorsionadas. ¿Cuántos de ustedes no han oído la típica historia de que a una mujer se le despide sin ninguna explicación? Casi siempre es la misma historia. Tú, como trabajadora normal, tu jefe te exige algún tipo de agradecimiento de tu parte, ¿verdad? Si llega a aceptar, todo sigue igual y vives con el miedo. Si llegas a negarte, adiós. Estos son algunos derechos laborales que te conviene conocer. Si tu empleador no los llegara a cumplir, acércate a la Procuraduría Federal del Trabajo. No tengas miedo de exigir tus derechos, pero lo sé, no es fácil. Espero que les sea útil toda esta información. Consideren mucho en tomar en cuenta todos los derechos que ustedes tienen como trabajadores. Muchos de nosotros ignoramos toda esta información, así que te invito a investigar más sobre este tema. Gracias. Bueno, y así concluimos con los temas y nos hemos dado cuenta que en cada uno está relacionado con el derecho laboral y a su vez encontramos sus pros y contras, como por ejemplo en el adelanto de 2 años y su contra que nunca se ha aplicado. Pues también de otra manera concluimos que la esclavitud como tal sigue presente en este año, en el 2020, que vivimos presente en todos lados, ¿no? Pues sí, o sea, hablando de los pros y las contras, pues creo que uno de los pros, pues, aunque suene mal, pues creo que sería que la mano de obra pues es barata o pues ni siquiera se paga. Y a consecuencia de esto, pues creo que los productos salen baratos, ¿no? Pues sí, pues no lo pagan así como es los productos. Y tocando el tema del origen de la máquina de vapor, pues concluimos que tuvo bastantes beneficios tanto en la economía como en el transporte, ya que pues mediante esta se hizo la creación del ferrocarril, pues que ayudaba para transportar los materiales a otras zonas. Pues de esta manera fue una gran innovación en ese año, ¿no? Del siglo XVIII y XIX, pero una contra igual de esta es que contaminó mucho y seguimos contaminando gracias a estas innovaciones, por decirlo así, seguimos contaminando mucho. Bueno, hablando de los artículos, pues podemos ver que realmente no se ejercen, ¿no? O sea, de nada sirve que está un artículo que mientras acá pues no lo podemos ejercer. Pues complementando con el tema anterior que es el adelanto, pues que hemos visto que ni de esta forma de adelantarnos 2 años supuestamente hemos logrado establecer un derecho hacia el trabajador y que seguimos de la misma manera que hace algunos años. Pues es el mismo tema, ¿no? O sea, también hablando lo de el salario mínimo, tanto aquí en el país que es México como en otros continentes como Europa, pues sí vemos una diferencia bastante grande, ¿no? Porque pues prácticamente ellos están ganando más de 5 veces lo que nosotros ganaríamos en el salario mínimo. Y con esto pues concluimos el trabajo del podcast Chiqui con Papas. Hasta la próxima.
Ujú.